Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien, una mañana con un clima agradable, por lo menos para mí, en la capital de la República. Es una mañana sin temperaturas altas, tampoco hace frío como corresponde a esta época del año. Un clima agradable, pero bueno, hay gente que le gustan las temperaturas altas, otras temperaturas abajo de los 20 grados. Estamos ya en época de invierno, llueve de repente no como lo anhelamos porque ya junio buena parte de la población se ha preparado y ha preparado la tierra para sembrar. Muchos sembraron en seco, no llovió a tiempo, no sé si perdieron los granos que sembraron. Yo espero que la lluvia, sobre todo de esta semana, hayan salvado esas siembras. En todo caso, amanecer con vida ya es un privilegio y es una gran bendición del Creador del universo. Buenos días a todos. Vamos a continuar hoy con la misma temática. Yo sé que no todos se sentirán satisfechos porque creen que hay otros temas también de importancia como para abordarlos. Yo los entiendo. Este asunto de la energía para mí es también importante. Sobre todo cuando empiezan a verse algunas cosas que no cuadran. Yo ayer me he quedado sorprendido cuando el ente operador regional, que es el que se encarga de todas esas ventas y compras de energía en Centroamérica, viene y dice que todo está normal, que ellos están vendiendo y comprando de manera responsable, correcta, que no hay déficit de energía, que el país que quiera comprar, compra. Puso algunos ejemplos, pero ayer mismo le respondió el gerente de la NE que no es responsable que este ente operador regional hace algunas semanas haya ofrecido una información en el sentido que había déficit energético porque las represas no tienen el volumen de agua y que ahora diga que todo es normal. Y bueno, uno dice, ¿a quién creerle? ¿A la información del operador regional que dice que todo es normal o al gerente de la NE que supuestamente ha tomado decisiones con el déficit de energía que tenemos en Honduras porque este EOR o ORE, el operador regional, dijo que no había mucha normalidad en esta época del año en cuanto a los embalses vacíos y que por lo tanto bajaría la venta de energía, que tenían 300 megavatios para El Salvador y que solo se le iban a conceder 40, 50. Uno dice, ¿a quién creerle? Y después viene el Partido Liberal y dice en un comunicado que no van a aprobar en el Congreso Nacional ningún contrato de energía que no sea con una licitación pública y transparente. Y uno ya comienza a dudar si todo es producto de que quieren hacer compras directas de energía. Yo no quiero ser irresponsable en comenzar a afirmar cosas que todavía no las tengo debidamente comprobadas, investigadas, pero por toda la información contradictoria que hemos tenido en las últimas horas, da la impresión que se quieren hacer compras directas de energía ante la emergencia que vivimos, porque esto ya no es asunto de mantenimiento, esto es asunto de racionamientos eléctricos, que afirman los entendidos se agudizarán este año y que los mantendremos el próximo año. Entonces, como yo sé, porque trabajo en esto, en este asunto de la comunicación, que desde el año pasado se le venía advirtiendo a la NE que se preparara por este momento donde tendríamos un fenómeno que limitaría las lluvias, por lo tanto la energía renovable, especialmente la hídrica, no fluiría como cuando hay un buen invierno, que se prepararan para no tener esta emergencia de ahora, que en cada lugar de Honduras hay cortes eléctricos. Los habitantes de Puerto Cortés son los que más se quejan.
Aquí en la capital se quejan y en toda la República se quejan de los cortes continuos, que repito, no es por mantenimiento, sino porque tenemos déficit en cuanto a producción de energía. Pero ahora viene esta entidad regional y dice, no hombre, todo es normal, yo no sé los hondureños por qué tienen ese problema. Y viene el ingeniero Tejada de la ANE y dice, no, es que ese ente regional nos dijo que íbamos a tener problemas este año, que no había normalidad en el suministro de energía. Y luego sale el Partido Liberal, no vamos a aprobar ningún contrato así sin una licitación transparente. Y es que los liberales saben algo de qué es lo que se quiere, hacer compras directas, sin licitación, aduciendo la emergencia, para la que no nos preparamos con tiempo. Esas son las cosas que a uno le hacen pensar con suspicacia. Pero bueno, hoy solo lo planteo. Mañana lo vamos a abordar. Hoy el tema es otro. Es que yo comencé diciéndoles a ustedes, algunos de repente van a decir, muy trillado ese programa, 3 veces ya esta semana, ese tema de la ley que aprobó el Congreso Nacional de la República para prevenir el embarazo en las adolescentes. Yo les digo que este es un tema realmente de país, importantísimo para el país, fundamental para el país. Este asunto de la educación sexual para mí debe ser igual de importante y prioritario como otros que tienen que ver con la economía. Y es que tiene alguna arista económica también lo que estamos planteando. Porque cuando no hay educación sexual se toman decisiones irresponsables, es mi criterio. Y esas decisiones irresponsables truncan el porvenir de mucha gente. Y solo consiguen que multiplicar la pobreza en miles de hogares del país. Imagínense un hogar con 3 niñas que a los 10, 11, 12 años, 8 años me dicen por aquí, ya tengan embarazos. ¿Cuál es el porvenir de esa niña? Y si las 3 salen embarazadas en esas edades, ¿cuál es el porvenir de esa familia? Dejan de estudiar, buena parte dejan de estudiar. Es multiplicar la pobreza. Y eso pasa mucho, sobre todo en la zona rural de Honduras e inclusive en la urbana. Por lo tanto, partamos de una premisa. La educación sexual me parece que es fundamental para tomar las buenas decisiones a nivel de los jóvenes. Entonces, ¿cómo no va a ser importante un tema de estos que sabemos? Alguna gente me ha corregido, pero es que bueno, Wilmer Vázquez me mostró un informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que hablaba de 7 embarazos de cada 10 niñas adolescentes en Honduras. Pero ayer me dijeron algunos panelistas, no son 7, son 3. Otro me escribió en el transcurso del día y me dijo, son 4. Pero bueno, considerando el porcentaje de pobres que hay en Honduras, ya 4 de 10 niñas que salen embarazadas, adolescentes, ya eso es multiplicar más pobreza para el país. Entonces, yo, basado en eso, es que digo, no hombre, este tema es importante y lo vamos a seguir debatiendo porque estos temas casi no se debaten en Honduras por tabú. Yo no sé por qué razones, no sé si es por tabú, porque no le damos importancia, porque no estamos conscientes de cómo repercute en la Honduras que tenemos hoy la ausencia de educación sexual en hombres y mujeres, hombres violadores. Yo estoy seguro que aquí nos ahorraríamos un montón de violadores si los niños desde temprana edad recibieran el conocimiento responsable, adecuado y oportuno en cuanto a sexualidad y sexo. Entonces, por donde quiera que observe esta temática, por donde quiera que se observe esta temática, es temática de importancia en un Estado que quiere convertirse en fiel defensor del derecho, en un Estado que busca la equidad, que busca la igualdad, que busca menos desigualdades, menos inequidades. Por eso es que por tercer día consecutivo lo vamos a analizar con sectores que se oponen a que la presidenta sancione esa ley que ya se aprobó en marzo en el Congreso Nacional y los que quieren que la presidenta tome la decisión de sancionar esa ley para que se publique de inmediato en el diario oficial La Gaceta. Hoy, para abordar la temática,
Ayer le hablamos por teléfono y nos respondió muy gentilmente la oficial técnico de educación prebásica de la Secretaría de Educación, Sebastiana Leiva, licenciada. Bienvenida al programa. Es un placer tenerla Gracias, aquí. Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo está Buenos usted? días, gracias. Muy contenta, agradecida por la oportunidad. Quiero decirle que, en primer lugar, soy de las personas que cree fielmente que la educación transforma las vidas. Sí. Y la educación es una oportunidad que hoy en día sigue siendo un privilegio para pocos, especialmente en este país, donde se le ha dado muy poca atención a este espacio, a este sector que siembra los fundamentos, los simientes para las presentes y las futuras generaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hay personas que con solo verlas, la primera impresión que uno tiene es buena. La miré a ella con una sonrisa cuando entré, afable, sin tensión alguna, y me generó confianza, generó confianza. Muchas gracias. Tengo aquí, estos nombres resultan difíciles de pronunciar porque yo no sé si se dice Kate o Kate. Por lo general me dicen Kate, pero un gusto. Y bueno, yo quiero mencionar... Orellana. Sí, Kate. Entonces, pero tu familia, ¿cómo te llama? Kate. Kate. Sí. A veces me dicen Kate, así que es válida la forma como me quieran. Pero cuéntame un poquito, ¿quién te inscribió? ¿Quién te fue a registrar? No, mi familia. Ellos me nombran. ¿Tu papá, tu mamá? No, la historia de mi nombre es muy graciosa, pero en teoría fue mi padre. Tu padre. Sí. Pero estuvo consciente tu padre entonces que te inscribió con un nombre que yo lo puedo pronunciar en inglés, Kate. K-A-T-E. La verdad no sé qué pensaría cuando me inscribió, pero ahora hay muchas formas de llamar mi nombre. De hecho, a veces escriben como Kate con Q y le escriben con E, I, T. Entonces es muy gracioso la forma. Bueno, pero así está registrada ella, así como lo miran en pantalla. Kate Orellana. Kate Orellana. Bueno, al final, lo importante es que estés y que estés con un mensaje hoy aquí en Frente a Frente. De hecho, bueno, agradezco el espacio porque por lo general se tocan estas temáticas y se hablan de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, pero no se nos involucra a las personas jóvenes en esos espacios. Qué lección Entonces, la que me estás dando. Agradezco mucho porque el estar aquí representando a la población joven es una oportunidad también para hablar desde las vivencias y las realidades que vivimos en este país. Hablando de jóvenes y de temas que conciernen a jóvenes sin tener el pensamiento de los jóvenes. Exacto. Sí, así somos, es cierto, muchas veces los adultos, que creemos que hablamos por ellos, sin indagar el pensamiento de ellos. No, muy bien, Kate, muy buen mensaje. Me llegó al hígado ese mensaje. Ahora hay que llegar al corazón. Muy bien. Tengo también aquí al expresidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, don Gerardo Irías. ¿Quién es ahora el presidente, Gerardo? Pastor Mario Vanegas. Ah, Mario Vanegas. Trabajamos juntos de la mano. Muy bien. Tengo también al ingeniero Gerardo Aguilar. ¿Qué tal, ingeniero? Bien. ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias por la oportunidad, Renato. Contento de estar aquí. Es un placer tenerlo. Tengo a Cecil Flores. ¿En qué lugar? En San Pedro Sula está Cecil, ¿verdad? Cecil, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí. Cecil Flores de San Pedro Sula y contenta de estar aquí, ¿verdad? Para hablar de este tema, la educación, que nosotros creemos muy importante. Como decía la licenciada, la educación transforma vidas y por eso necesitamos hablar de este tema de educación sexual. Así es. Y como ayer me corregían, yo admito que hay veces que emito juicios que parecen absolutos, pero créanlo que siempre reconozco la verdad en otros también, la verdad en otros. ¿Por qué? Porque yo digo que buena parte de los padres hondureños, de las mamás y los papás, tenemos vergüenza hablar de sexo y sexualidad con nuestros hijos. Yo lo creo así. Pero ayer me dijo un panelista, no, yo he recorrido el país y yo he visto a muchos padres hablando de sexo con sus hijos y con toda normalidad, me dice. Claro, yo no digo que todo, el 100% de los papás o de las mamás en Honduras temen o tienen vergüenza de hablar de sexo con sus hijos. Yo hablo de una buena cantidad, de una mayoría. Es lo que pienso yo, de una gran mayoría,
que como fueron educados, sin esa confianza con sus padres de hablar de sexo, ni con sus maestros. En los años 60, 50 no se hablaba de sexualidad en nuestras escuelas, mucho menos en nuestras casas. Cuando tenían la primera menstruación las niñas, no era la mamá, sino que una hermana evolucionada o alguien evolucionado de la familia hablaba de ese fenómeno, de ese proceso biológico con sus hijas. Es el criterio que tengo yo. La primera reacción biológica de sexo de un varón, a mí no me la comunicó mi papá, a mí no me la comunicó mi madre. Yo me sorprendí cuando eso se produjo por inercia, porque hay ciertas cosas que se producen por inercia. Yo me sorprendí, hasta me traumé y me di cuenta por mis compañeros de primer curso ya con 12 años. Ajá, ¿y cómo le contaban esas reacciones biológicas de sexualidad los compañeros a uno? En la ruralidad de Honduras, en los años 60 o a principios de los 70, con morbo. Con morbo, con mofa, con morbo. Sí. Con morbo. Y así se fue criando uno con la sexualidad, a puro morbo, conocimiento morboso. Y eso es lo que yo siempre he lamentado en Honduras. Y cuando uno se forma, se educa en el sexo con morbosidad, queda con ese morbo para toda la vida. Cuesta corregir, cuesta corregir. Y para mí, que muchos fracasos en la vida surgen a partir de la falta de educación sexual. Por eso es que estamos hoy con la temática. Así que muchas gracias a Cecil, muchas gracias a Kate, a Sebastiana, a don Gerardo Irías, a don Gerardo Aguilar por estar hoy en Frente a Frente. Ya conocemos de inmediato el título del programa para ir a la pausa y comenzar este debate con espíritu constructivo. Así que, Lucecita Madrid, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas, televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. ¿Qué decisión piensa usted debería tomar la presidenta Castro? ¿Sancionar la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras o vetarla? Recuerde, su opinión es muy importante y puede compartirla a través de nuestra red social @FrenteAFrenteHN y también a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Frente a Frente presentó el tema del día. Recuerde compartir su opinión en base al tema del día. ¿Qué decisión piensa usted debería tomar la presidenta Castro con la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras? ¿Sancionarla o vetarla? Recuerde compartir la opinión a través de nuestro WhatsApp o también a través de red social Frente a Frente HN. Bueno, realmente que yo tengo expectativa de escuchar el pensamiento de todos los panelistas hoy, pero más expectativa tengo de escuchar a la joven Kate Orellana, comenzar con ella realmente. Muy bien. No tengo que hacerle ninguna introducción más de lo que he hecho hoy y de lo que ella ha escuchado en las últimas semanas y de lo que ha leído. Así que yo le voy a pedir su opinión. Ok. Y además, si quiere que parta de la pregunta que tenemos en pantalla, que la ve, la relee, la lee, la relee y la he escuchado de Lucecita Madrid. Sí, Así bueno, que, Kate. Gracias por el espacio. Bueno, primero que nada, quiero comentar que en sí los derechos humanos no se debaten. Entonces quiero hacer énfasis en eso porque no quiero que el público, por ejemplo, los televidentes o ustedes mismos piensen que aquí venimos a dar dos posturas de quién tiene la razón, quién no. De hecho, al final yo me atrevería, si me lo permiten, llamarles inclusive compañeros, compañeras, porque de hecho tenemos el mismo fin, que es la prevención de embarazos. Y ustedes hacen una magnífica labor desde sus espacios, nosotros también intentamos hacer esa labor desde nuestros espacios y al final no debería ser una competencia como quién sabe más, quién sabe menos, quién tiene más fundamentos, quién tiene más investigaciones, porque usted lo mencionaba al inicio, de hecho hay como una confusión entre cuántas cifras y todo, y esto parte a raíz de que no hay esa visibilidad en cuanto a estos temas, y a raíz de eso no hay investigaciones, entonces tampoco tenemos un fundamento teórico de decir, estadísticamente tenemos esta investigación en la población.
Sí las hay, pero no todas estas investigaciones están fundamentadas porque, como lo mencionaba, la realidad de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres en la zona rural no es la misma que en la zona central. Entonces, urbanas. Urbanas, perdón. Sí. Entonces, vemos que desde ahí ya hay una desigualdad. Y si en zonas rurales el acceso, por ejemplo, a la educación se vuelve un privilegio, inclusive en esa zona, ¿cómo podemos esperar entonces que se aborden esos temas de la manera adecuada? Y no estoy diciendo, por ejemplo, que los compañeros estén equivocados, porque de hecho yo los estaba escuchando ayer, la participación, y tienen puntos muy válidos, porque aquí estamos buscando la prevención de embarazos, la prevención a violencia, porque a raíz de los embarazos en adolescentes radican otro tipo de violencias, radican otro tipo de problemáticas que no solo afecta a la niña, claro, es la persona afectada principalmente, pero también se ve afectada a la familia, los círculos sociales como la escuela, dejan las iglesias, por ejemplo, no se siguen congregando porque ya no tienen tiempo. Y cabe destacar que en realidad estas niñas se convierten en madres, pero no dejan de ser niñas y nadie les instruye en cómo ser madres ahora, porque me permito decirlo, pero no soy madre, no puedo hablar por las madres hondureñas, solo puedo hacer énfasis en el hecho de que son una guerrera. O sea, imagínense sin una formación previa que te diga, mira, así es como se amamanta, así es como puedes cargar a tu bebé, así es como puedes alimentarlo, que esas cosas van a ocurrir, por esas razones van a llorar. No hay acceso a esa información. Entonces, si una niña que debería estar en la escuela no debería estar, por ejemplo, en un hospital, dando a luz, pariendo, debería estar educándose, debería estar jugando, debería estar conociendo el mundo. Y esto es de lo que se priva. Entonces, también tener en cuenta el hecho de que hay mucha desinformación detrás de este tema. Por ejemplo, ayer se mencionaba el hecho de que tiene ideología de género y eso, pero en realidad la ley contempla equidad de género. Y en temas de género hay muchos conceptos y tiende a ser un poco confuso. Por ejemplo, está expresión de género, identidad de género, igualdad, equidad de género, el género como tal. Entonces, lo que sucede es que detrás de todo esto, como no hay tampoco ese acceso a esa información para saber qué es equidad de género, qué es igualdad de género, se crea esa confusión. Y ahí es donde llega toda esta desinformación y ahí es donde creemos, por ejemplo, ayer mencionaban que entonces se le va a enseñar al niño que hoy puede identificarse como niño, mañana como niña y luego nuevamente como niño, pero no es cierto. La equidad de género no busca el descubrimiento de esa igualdad o esa identidad, perdón, de género. De hecho, la equidad es la igualdad en condiciones independientemente del género de la persona, es decir, que en este espacio yo tenga la igualdad de derechos de expresarme como el compañero y que no se me prive por el hecho de ser una mujer, por ejemplo. Eso es equidad de género. Y estos temas se abordan desde la temática de la educación integral, pero también mencionar que es progresivo. No se le va a enseñar lo mismo y en eso creo que estamos de acuerdo a un niño de 0 a 5 años como a un niño de 6 a 12, a un adolescente, en esas temáticas. Y en eso estamos muy de acuerdo, pero también tenemos que tener en claro esa diversidad de conceptos, porque ahí es donde tendemos a perdernos. Ideología de género, ayer mencionaba la compañera, ese término no existe, y decían como, ¿cómo va a decir que no existe si ya se ha manejado en diferentes espacios? Y realmente a lo que se hace referencia cuando se dice esta terminología no existe, es a hacer que dentro de las ciencias sociales no se toma como un término, porque este término es utilizado de manera despectiva para referirse, por ejemplo, a la diversidad sexual o de género. Entonces, también hay... Renato. Sí, solo termino de escucharla y luego voy con usted, Cecil. Solo termino de escucharla. Y una sugerencia, porque eso nos pasa muchas veces, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a salir mucho en medios. A mí me ha pasado varias veces que se le reseca la voz cuando uno está hablando y siento que la tenés reseca. Toma agua, tranquila. Toma agua, tranquila, no te preocupes. Mira, yo pasé una vergüenza una vez. Me invitan a hacer una exposición de libertad de expresión en San Pedro Sula, en el Hotel Copán Sula. No sé por qué, aunque me preparé, no te imaginas cómo me preparé yo para esa exposición, pero por primera vez me entraron los nervios, me puse nervioso. Mira, reseca la voz, yo sentía que me asfixiaba
incoherente con las ideas, no hilvanaba una. Mira, hice el ridículo. Eso fue hace como 20 años. Y yo todavía siento vergüenza cuando me acuerdo de eso. Entonces no te preocupes. Es decir, siempre hay un grado de nerviosismo cuando uno sale en televisión porque te están escuchando y te están viendo. No te preocupes, tranquila. Estás exponiendo y defendiendo tus puntos de vista, pero con mucha fluidez, indistintamente de que se coincidan o no con lo que estás diciendo, pero lo estás haciendo con mucho conocimiento, así que normalízate, tranquilízate. Sí, es que... Por la forma como hablas, no estás nerviosa, pero yo sí lo siento que estás nerviosa cuando se te reseca la voz. Pero bueno, te impulso para que sigas y saquemos lo mejor de ti, el conocimiento que tienes, tus puntos de vista, para enriquecer a la opinión pública hondureña. Sí, es que es una posición bastante Pues que claro. genera nervios. Y es un tema sensitivo, muy sensible. Te ve la familia, hay familia que coincide contigo, hay familia que no coincide contigo. No, yo reconozco el momento tuyo, pero te escuchamos con atención para luego darle paso a Cecil Flores allá en San Pedro Sula. No, sí, y como mencionaba, también tener en cuenta de que hablamos de quién va a educar a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes en Honduras, pero también tenemos que ser conscientes del hecho de que ya hay un acceso a esa información por medio de redes sociales y diferentes medios digitales, pero no se puede, por decirlo así, uno trata de proteger a la niñez en esta temática, pero como madre o padre de familia, es decir, mientras estamos aquí platicando sobre la temática, ¿qué están haciendo sus hijas e hijos? Pues tienen acceso a un celular, tienen acceso a un grupo social, un espacio, entonces se habla de estos temas. Entonces lo que busca la ley no es pervertirlos, no es enseñarles de acuerdo a edades a las que no están capacitadas para recibir esa información, sino que lo que se busca es que haya un manejo de esta información a través de la educación. Creo que la forma más eficiente para lograr abordar esto es por medio de la educación, si no, no llegamos a nada. Entonces, yo debo colegir sin mucho pensamiento de que tú sí estás de acuerdo con esta ley, que le falta aún la sanción de la presidenta Castro. Sí, de hecho, les hago como un comentario, ¿verdad? Cuando ocurrió lo de que se dijo, ha ganado una mujer y ahora será una mujer presidenta, yo escuché personalmente a una niña decir, oh, entonces yo también puedo ser presidenta, y eso fue magnífico, porque antes hombres presidentes y no se había tenido esa posibilidad de representación, y ahora la hay. Entonces yo le digo a las familias que están viendo, a los padres, madres, etcétera, a la presidenta me permito dirigirme, si queremos una educación, hagámoslo por medio de estas leyes regulatorias que después de todo llevan un orden, llevan una guía para tocar esta temática. No permitamos que sigan educándose por medio de las redes sociales. O sea, no permitamos que se sigan educando a través de los amiguitos que tampoco tienen el conocimiento en estas temáticas. Yo diría, unámonos, protejamos la familia. Bien, es cierto, protejámosla desde la educación, desde una educación que va guiada a través de procesos. Desde, por ejemplo, la primera infancia, que se le enseña, y luego así. No es necesario involucrar temáticas de sexo, por ejemplo, a niños menores que no van a comprenderlo. Entonces, enfoquémonos en eso, enfoquémonos en qué tipo de educación se le va a dar. Este tipo de leyes de verdad aportan muchísimo, y el desconocimiento de ella, y está perfecto. Si no conocen, investiguemos un poco más, leamos. Creo yo que la mejor herramienta es la palabra y el conocimiento. Nadie nos va a quitar eso, a no ser que nos golpeemos y perdamos la memoria, ¿verdad? Sí. Pero a mí me resulta muy importante eso. Cecil, ¿usted quería intervenir, Cecil? Sí, muchas gracias. Y estaba escuchando atentamente a lo que decía Kate. Yo coincido con ella que definitivamente necesitamos educación sexual. Lo único que nosotros estamos solicitando es que esta educación sea acompañada de padres de familia, de organizaciones, de maestros. ¿Por qué? Porque lastimosamente se socializó con grupos que no son los, no quiero decir indicados, pero no existe ninguna organización de padres de familia con la que se haya socializado. También yo escuchaba lo que decía Kate respecto al tema de la equidad de género, y yo dije ayer que esta ley tenía un enfoque de género. Kate decía que bueno, que hay mucha
desinformación, que de repente no conocemos el completo alcance de lo que es la equidad de género, la identidad de género. Lo cierto es de que sí existen recursos, sí existe información sobre esto. Y, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas dice que la equidad de género es el proceso para evaluar las implicaciones para las mujeres, los hombres y las personas con diversas identidades. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, diversas identidades de género. Lo que nosotros estamos diciendo es de que esta ley tiene en sus orígenes, en su matiz, pues está basada en el enfoque de educación sexual integral que las Naciones Unidas ha estado pues por mucho tiempo proponiendo a todos los países de la región latinoamericana. ¿Qué más? Pues este enfoque lo que hace es abrir las puertas para otras cosas, abre la puerta para que existan, por ejemplo, no sé si se ha escuchado lo que son los MAPS, que los MAPS es un grupo de personas que quieren elevar a identidad de género en la orientación sexual por menores. Son adultos que quieren elevar a derechos sexuales el poder tener que se les reconozca. Entonces, como la identidad de género es tan amplia, abre las puertas para cosas peligrosas, y eso es lo que estamos diciendo de la ley. Estamos diciendo de que el enfoque que tiene está basado en perspectiva de género. Estamos hablando que se abren las puertas para que estas cosas entren, porque el día que esta gente, que los MAPS quieran, logren su objetivo, entonces pues estamos abriendo las puertas a la pedofilia. Y esto ya está ocurriendo en otros países como Canadá, que ellos en su currículo escolar, en su currículo de educación sexual, tienen lo que es el SOGI. Yo les hablé ayer brevemente sobre el SOGI, que es que a los niños desde la primera infancia se les enseña que existen los distintos géneros, se les enseñan que obviamente pueden haber relaciones hombre-hombre, niña-niña, y entonces todo entra con una ley de educación sexual. Entonces nosotros decimos que sí queremos educación sexual en Honduras porque nos preocupan que los niños y las niñas sean educados, se formen y que vivan su niñez. Pero estas políticas públicas deben ir acompañadas de los veedores, que son los padres de familia. El artículo 152 de la Constitución dice que tenemos el derecho preferente para educar a nuestros hijos. Entonces nosotros queremos que esta ley no tenga este enfoque de género, que esté obviamente consensuada con los sectores que sí trabajamos con los niños, y también que se nos respete, ¿verdad? Que se nos respete este derecho. Ayer se decía que no existe en Honduras otro instrumento jurídico, pero yo les quiero decir que por ejemplo, ya existe en Honduras mediante otra ley, que es la Ley Especial para la Maternidad y la Paternidad. Ya existían normas encaminadas a la educación sexual. O sea, hubo una reforma en el 2016 donde ya se incluyeron unos artículos. Entonces estamos viendo que ya se ha hecho en el pasado instrumentos jurídicos para atacar este problema, y ahora viene otro con un enfoque de Naciones Unidas. Es ahí donde nosotros levantamos la bandera y decimos no, por favor escuchen a los padres de familia. ¿Puedo hacer una pequeña intervención? Yo estoy muy de acuerdo contigo en lo de los MAPS, que sí conozco un poco sobre qué va la temática, y créeme que tampoco estamos de acuerdo con eso. No es normal que un adulto, una persona adulta, tenga una relación con una niña, y es específicamente eso, porque a través de la educación le damos al conocimiento a las niñas de qué parte de su cuerpo no está permitido que otra persona toque, independientemente de si es tío, si es tía, abuelito y demás personas que tienen, y en eso estoy muy de acuerdo. Y también eso, no es permitido, por ejemplo, eso es pedofilia, eso no es normal, no debe ser normalizado, pero tampoco es como por lo de Canadá y ese tipo de cosas, no puedo hablar de esa realidad, yo no he vivido allá, no he conocido juventud de Canadá, así que no podría como contextualizarlo. Yo voy a hablar desde el contexto hondureño, pero en la ley no se especifica que va a llevar una controversial sobre conviértanse a los MAPS o a esta ideología de género, como ustedes lo mencionan, o esta identidad, que son cuestiones muy distintas, y realmente no se está diciendo
investiguen si quieren ser niñas o niños, sino que la educación es para eso, para prevenir violencias y todo este tipo de embarazos y todo lo demás que conlleva. Ella dice Pero puntualmente que tiene enfoque de género. Eso es, el enfoque. Sí. El enfoque que viene de Naciones Unidas, porque este es el modelo que ha establecido para Latinoamérica con la educación sexual integral. Yo les leí ayer la guía, también pedazos de la guía que las Naciones Unidas emitió en el 2018. Está en la página, está en el internet, es la guía técnica de educación sexual. Yo les invito a que la lean lo que habla para la primera infancia. ¿Dónde está? Honduras no la ha socializado. No, es que no la ha socializado, pero si esta ley en el segundo considerando habla de que se va a, que viene de ahí, que se cita a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Si Honduras no está socializando esta guía, tenemos considerando en la motivación jurídica de una ley, porque eso es muy importante, los considerandos citan a las Naciones Unidas, citan a la Agenda 2030, entonces eso es lo que estamos diciendo. La guía no se está aplicando en Honduras, pero son documentos que existen que basan un modelo de educación sexual que es el que no queremos. Repito, sí queremos educación sexual, pero una educación sexual que no sea integral conforme a ese modelo y que sobre todo sea socializado con los padres de familia, porque yo le pregunto a la licenciada Sebastiana y a Kate, ¿por qué no se incluyeron asociaciones de padres de familia en los grupos, en esos 20 grupos de sociedad civil? Pregunto, ¿por qué no se les preguntó a los padres de familia o a los docentes? Sí, yo quiero manifestarle al pueblo hondureño que acá no estoy representando a la ONU, no estoy representando a las personas que construyeron la ley. Yo represento la educación de este país. De hecho, yo soy psicopedagoga. Y la psicopedagogía es una ciencia que ayuda a entender cómo el ser humano procesa el conocimiento, desde la gestación hasta la edad geriátrica, hasta el último día de su vida. Ese es el trabajo que hace la psicopedagogía. La educación, lo voy a poner en contexto, es tan importante en la vida del ser humano. Les voy a contar que en Honduras, de cada 100 hondureños que no saben leer y escribir, 8 de ellos lograron competencias para la sobrevivencia, subsisten a través del comercio formal o informal, pero 92 personas viven en extrema pobreza. Ahora bien, de 100 personas que sí saben leer y escribir, 89 mejoraron sus condiciones de vida y 11 viven en extrema pobreza. Les pregunto, ¿será importante la educación? ¿Cambiará la vida la educación? Y no digamos una educación integral. ¿Qué es educación integral? Educación integral es educarse para la vida, no que el niño solo reciba A, E, I, O, U, A, B, C, conceptos matemáticos, ciencias, sino valores fundamentados en principios. De hecho, yo fui criada, bajo valores. Yo soy hija de un pastor evangélico y yo soy creyente evangélica con convicción firme de serlo. Y he tratado en mi caminar de predicarle a la sociedad que me conoce con el ejemplo. Y cuando hablo de esto, yo quiero decirle que yo defiendo la educación. Aquí, ¿qué quiero decir ahora? Soy docente desde hace 28 años y trabajo en educación preescolar desde hace 23 años. ¿Y qué he hecho en mi formación como docente? Ayudo a formar. El diseño curricular de educación prebásica, que yo lo traje, don Renato. No, muy bien. Este diseño nuestro fue la última actualización y revisión fue en el año 2000. El año 2000. Lo que se ha hecho es cambiarle la pasta, pero miren, aquí está. La Secretaría de Educación, en sus modalidades, dentro de la educación prebásica, ha logrado llegar hasta los espacios recónditos y tiene un programa que se llama Educa, la educación en casa, para poder llegar, porque les sigo diciendo, en América Latina la educación prebásica todavía es un privilegio para pocos. ¿Por qué? Porque hasta el momento en Honduras es de obligatoriedad ir a la educación, al tercer grado de educación prebásica, que antes le llamábamos preparatoria. Entonces, aquí, en este documento, nosotros, las docentes, como le digo, yo tengo 23 años de formar en los niños lo que tiene que ver con el concepto de sí mismo, el esquema corporal, las diferencias sexuales,
les enseñamos la equidad, les enseñamos el enfoque de género a los niños. Aquí está. Yo lo que quiero defenderles ahora es que desde temprana edad se fundamentan los cimientos de la personalidad. ¿Y qué es educar desde la manera integral? Lo que anteriormente le digo. Si un niño conoce el concepto de sí mismo, si el niño conoce que está criado en valores, podrá primero respetar su cuerpo, respetar el cuerpo de los demás. Don Renato dijo algo muy importante. Somos un país que está repitiendo patrones. A nadie le enseñaron cómo crear niños. Yo creo que, de hecho, pueden ustedes tener doctorados, maestrías, y nadie está preparado para ser padre. La escuela de la vida nos va enseñando, y qué maravillosas las personas que hemos sido guiados a la luz de la palabra de Dios, porque podemos cambiar patrones de vida que en algún momento no fueron gratos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que desde la educación integral nosotros podemos formar seres sociales integrales. Miren, uno de los trabajos que yo hago fuera de mi espacio laboral, yo soy psicopedagoga y trabajo atendiendo problemas de aprendizaje y también trabajo la parte de la gestión de las emociones. Don Renato, ¿sabe qué personas son las que a mí me buscan para ser atendidas en mi espacio psicopedagógico? Personas enfermas emocionalmente. ¿Sabe cuál es el denominador común en esas personas? Fueron abusadas y fueron obligadas a ser mamás desde temprana edad. ¿Sabe qué enfermedad tienen? Están enfermas del alma. Desde mi concepción cristiana yo he aprendido a aplicar la psicopedagogía porque la gente necesita sanidad interior, la gente necesita fortalecer aquellos dolores que cargan. La diabetes es una de las enfermedades más comunes en Honduras. ¿Y sabe cuál es el origen de la diabetes? Enfermedades emocionales, los cerebros bloqueados por traumas, los cerebros maltratados por traumas producen una toxina que es un neurotransmisor que se llama cortisol. El cortisol es aquel que me mantiene alerta, el que me mantiene a la defensiva, pero en exceso el cortisol es una toxina. El hígado lo recibe y lo ve y dice, aquí hay veneno, y lo convierte en glucosa. Y la glucosa en exceso es diabetes. Y me estoy metiendo a todo esto porque esto es educación integral. Si las personas desde pequeñas tienen competencias para la vida, lo que decía ella, podrán tener la habilidad de poder enfrentar el mundo que les ha tocado. Óigame, hay niños en Honduras que desde que los engendran, no desde que nacen, bueno, se es bebé, en la panza se es, en la barriga se es feto, es embrión, se es feto, pero cuando se nace, que ya nace como un ser humano, les toca vivir vidas de adultos, porque les toca afrontar vidas de adultos. Yo conozco niñas de 8 años que les ha tocado parir, y aquí yo ando los datos, don Renato. El SACE nos registró que desde antes de la pandemia, 133 niñas de 8 a 11 años habían parido, y ahorita nos dijeron que hay datos de niñas de 5 años que las han embarazado los padres, los han embarazado los parientes. Educar para la prevención. Ayer yo participé vía teléfono y me chocó cuando dijeron, no, es que un niño menor de 6 años no puede conocer sus diferencias sexuales. ¿Y qué lo dice? El diseño curricular, que yo aquí lo ando. Las diferencias sexuales son aquellas que le permite conocer al niño su género. Y si yo soy niña, yo tengo vulva. Y si usted es varón, tiene pene. Y a usted que es varón le llamo masculino. ¿Y cómo le llamamos? Masculino. Y yo que soy niña, que tengo vulva, yo soy femenina. Todas esas cosas son conocimientos graduales. ¿Cómo le vamos a ir a venir a dejar a un niño si un niño no tiene ni idea de qué es concepción, ni qué es género? El niño no tiene idea. Usted lo introduce de una manera gradual. Por ejemplo, yo hablaba con un abogado antier, y me decía, él trabaja en esto de la defensa pública, y me decía, no se imagina cuánto caso es intervenido o atropellado, no sé cómo se dice en la parte, bueno, no soy abogada, en los juzgados, cuando llega el niño, don Renato, porque en Honduras cada 6 horas son registrados un niño, óigame, cada 6 horas un niño abusado. Ajá, y los que allá tierra adentro no se registran, y aquellos que por guardarle el sí señora, porque es el compadre, porque es el tío, porque es el padrino, mire, hay que quedarse calladito, y estos niños allá en tierra adentro, como les digo, cada 6 horas, sabe que estos niños han llegado a los tribunales
Es que mi niña fue abusada porque el tío le tocó el pancito. Es que le tocó los pajaritos. Si el niño dice frente y con propiedad, yo le he enseñado a mis alumnos, y de hecho ni me gusta usar la palabra alumno, porque alumno significa sin luz. Yo les he enseñado, nadie puede tocar su cuerpo, usted no puede dar abrazos si usted no quiere, usted no puede dar besos, porque hasta eso hemos normalizado el abuso por falta de conocimiento. Y saben, esos pacientes que yo recibo, que están dañados emocionalmente, ¿saben qué me dicen? Odio a mi mamá, odio a mi papá, porque nunca me creyó. Cuando yo le dije que alguien me tocaba dentro de la familia, ¿sabe qué hicieron? Me pegaron y me dijeron, cipote mentiroso. Yo tengo historias tras historias en estos 20 y tantos años, porque también soy consejera de estudiantes. A mucha honra, yo trabajo en el Instituto Mixto Igueras y soy docente en el Jardín de Niños Nacional, un jardín emblemático en este país. Cada año he conocido historias distintas de niñas que fueron obligadas a ser mamá. ¿Por qué? A un menor de edad no se prostituye, se le explota, y en esa explotación salió embarazada y no sabía. Yo conocí una niña que me decía, me explotan para que me dé dinero la persona que le mantenía la educación, perdón, que sostenía su educación, y me decía, Lic, yo de consejera escuchando, don Renato, ¿qué hago? Ese viejo me toca y a mí ni me gusta cuando ese viejo me toca, pero esa vieja maldita de mi mamá me obliga. ¿Sabe qué me tocaba decirle? ¿Sabes qué? Yo te voy a dar pastillas para que tomes pastillas. Para prevenir embarazo. Y esa es la realidad de nuestros niños. Yo estoy encantada de la gente que defiende a los niños. Sí, claro. Me encanta. Pero cuando uno trabaja con la población vulnerable, ¿quién defiende a los niños? Yo les pregunto, ¿quién defiende a los niños? Si desde el momento que se da un abuso, don Renato, hay una asimetría, un adulto de este tamaño con una criatura de este tamaño, no se puede defender. ¿Sabe qué les he enseñado a los niños? Porque he tenido niños de 4 años que me revelaron abuso. Muérdalo, arúñelo, grite, porque como nadie les cree, y uno también se pone en vulnerabilidad. A mí me ha tocado, y nos ha tocado allá donde estamos a abordar casos. Yo trabajo en esa institución donde le digo que le han puesto tanta atención a ese tema, y mis respetos por estas autoridades educativas, porque ahí hay trabajador social, ahí hay psicólogo orientador, haciendo lo que podemos hacer desde nuestra brecha. Pero sí es alarmante la situación que en Honduras, ¿sabe qué dijo Martin Luther King? Que no es la maldad de los malos la que hace daño, sino el silencio de los buenos. Y los buenos, los que nos creemos buenos, los que representamos a una mayoría de población, estamos llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo. ¿Qué es lo que queremos aquí? ¿Qué quiero aquí? Por favor, señora presidenta, pongámosle atención a que se apliquen, no solo que se aprueben, que se apliquen estas reglas, estas leyes, porque de nada sirve, se enjuician, dicen que hubo, yo no, como le repito, no soy abogada, hubo unas reformas al Código Penal, yo no sé si favorece a las personas que abusan, yo no sé, pero... Se rebajaron penas, Ajá, dicen que se rebajaron. ¿Se imagina que se hayan rebajado penas? Que aquel individuo, don Renato, que estaba 15 años preso, ahora solo va a estar 10, por decir así. Abusando, abusando. El abusado abusa, el herido hiere. Y en esta cultura que vivimos los hondureños, lo que estamos haciendo, siendo víctimas de patrones repetitivos. Porque uno, si yo no gestiono mi dolor de la manera como me lo causaron desde la primera infancia, fácilmente voy a poder replicar patrones, yo voy a repetir patrones. Y como le digo, desde mi perspectiva personal, de la manera como yo le digo a la gente, solo a través de la sanidad interior, usted puede lograr esto, y si tiene competencias, porque hay personas que nos toca darle de alta, porque se cansa uno y va a repetirle lo mismo, porque ¿qué? No hay resiliencia, porque aquel dolor está presente. De hecho, yo trato con niños que son rechazados por su mamá porque lo parieron a los 12 años. ¿Y qué se da este patrón? Mamás de 25 años son abuelas, don Renato. De 25 años, y se lo digo porque conozco casos, abuelitas, porque se da un patrón repetitivo. Su niña a los 11 años volvió a parir y terminan siendo bisabuelas que a los 33 años. Y esta es la realidad de Honduras.
Esto no es invento, esto yo no me lo saqué de la camisa, es la realidad, pastores. Estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo quizás que con 11 artículos de una ley que no se socializó con los padres pretenda el gobierno, y nosotros estamos sumamente preocupados e interesados en la educación sexual. Soy padre de hijas, 3 hijas, yo escuchaba a Kate, y soy padre de hijas, y me interesa que mis hijas tengan una educación sexual oportuna, de acuerdo Pero a su edad. toda la población estará interesada en y esa. toda la población, pero lo que nosotros estamos preocupados y venimos como padres es que esta ley armoniza precisamente con esta guía técnica de las Naciones Unidas, donde claramente definen que hay un sexo biológico y un género. Pero en Honduras no está, en los centros educativos. Entonces fíjese bien, cuando ellos dicen que no hay, que hay un sexo biológico, y esto es lo que están enseñando ahora en el Ministerio de Educación de Honduras, no estamos hablando. Muéstrenlo en la cámara, muéstrenlo bien en la cámara. En la Ceiba, en el mes de abril, comenzaron a socializar esto. Y hay videos suficientes. ¿Y qué dice el objetivo de esa guía? Ok, entonces le voy a decir qué dice algunas de estas cosas. Por ejemplo, dice que reconoce la necesidad de construir nuevas masculinidades y nuevas feminidades. Claro, es necesario. Dice también que hay un sexo biológico. Y dice también que hay un género que se construye socialmente. Entonces, lo que están diciendo ellos ahora es que el sexo es biológico, pero el género es social, es aprendido. ¿Sí? O sea, claro, ahora los niños van a ser niños porque tienen una idea, tienen un sentimiento de que pueden ser niños, niñas. Claro que lo dice. Y yo realmente, yo les he estado escuchando con mucha atención y con mucho respeto. Yo realmente estamos de acuerdo como padres, como movimientos. Pero se lo digo, y no quiero faltar respeto, pero a manera de ironía, no sé en qué planeta están. La ideología de género tiene más de 70 años de existir. Han llegado a las artes, han llegado a la educación, a los gobiernos, tienen dinero por montones. Hay cualquier cantidad de filántropos millonarios que financian ONGs. Y yo tenía la idea de ver por qué era que se llama el movimiento, por ejemplo, LG. No, pero allí, personalmente, pastor, yo no estoy defendiendo eso. Claro, en esa postura yo no vengo. Eso está aquí. Y entonces a mí me extraña, y Renato, fíjese que, disculpen. ¿Está dónde? ¿A dónde? Eso está aquí. O sea, porque como el segundo considerando. Aquí les voy a mostrar ese segundo considerando. Ese segundo considerando dice que el segundo considerando de esa iniciativa de ley, no, ya de esta ley que fue aprobada en el Congreso Nacional, dice que el 25 de septiembre del 2015, a través de la resolución 72-279 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció explícitamente la adopción e incorporación de sus Estados miembros, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene como objeto garantizar una educación más inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es correcto. Y por ejemplo, esto se publicó por la ONU en 2018, la guía técnica para todas las escuelas en todos los Estados miembros, y hablan que para niños de 5 años ya tenemos que enseñarles que hay un sexo biológico y un género, que se puede ser como enseñan en España. Sexo biológico, pene, vulva. Me imagino que se están refiriendo a eso, ¿verdad? Que eso no es incorrecto. Y eso es lo correcto, es la biología, es la ciencia. Pero ahora, como ejemplo, en España, Francia, Argentina, dicen, hay niños con vulva. Pero allá, aquí en Honduras no, somos un país conservador. Y usted pensará que eso no va a llegar acá, fíjese pero bien. por el momento que yo sepa, no. Mire, por ejemplo, esto pasa ahora. Muéstrelo en Francia. Esto pasa ahora en Francia. En Francia. Y la ley de educación sexual en Francia comenzó hace 27 años. ¿Sabe dónde nos va a llevar esta ley? Precisamente a esto. Renato, me a niños, nosotros escuchamos bastante, a niños que van a ser confundidos, que desde la pequeña edad, desde la primera infancia, quieren ser bomberos, quieren ser astronautas, quieren ser presidentes, porque ellos ahorita su mente es abstracta, y usted bien lo sabe como educadora. Ellos realmente quieren ser felices, jugar. Y ahora, a través de estos contenidos, les vamos a enseñar de que hay niños con vulva y que hay niñas con pene. La malla curricular no establece eso. Y ese es otro asunto, porque curiosamente, esta ley, y lástima que no está la diputada que vino ayer, esta ley la aprobaron con dispensa de los 2 debates y en 15 minutos. Sin socializar. Sin socializar. Y la socializaron con menos del 1% de las ONGs que existen en el país.
sin tomar en cuenta a los padres, sin tomar en cuenta a los directores de colegios, sin tomar en cuenta a nadie que realmente estamos interesados. El 2004. Entonces, esto violenta, Renato, nuestro derecho como padres a escoger el tipo de educación que van a recibir nuestros hijos. Y les vuelvo a decir, con ironía, pero con respeto, no sé dónde han estado los últimos 30, 50 años. La ideología de género existe. ¿Por qué? Porque mire, solamente en el movimiento LGBTQ hay 37 géneros diferentes. Y por eso le pusieron el más. Porque hay cualquier cantidad de géneros. Entonces, un niño va a poder recibir a cierta edad, a los 12 años, que hay cualquier cantidad de género. Hay uno que dice no binario, hay uno que dice que es fluido, que hoy puedo ser un niño, mañana puedo ser una niña, pasado puedo ser otras 3 cosas, cualquier cantidad. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es que se deja una puerta abierta a la ideología de género, que yo no considero que sea un término discriminativo, simplemente es ideas que son contrarias al sexo biológico. No hay teoría. Y a mí realmente me preocupa, yo le escuchaba, yo adoro a un Dios que puso orden desde que nos creó. Y en el libro de Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Sí. Bien, esta ley que ustedes andan defendiendo no dice eso. De hecho, curiosamente, secretamente no existen los contenidos. Entonces yo me pregunto, nuestros diputados aprobaron sin discutir en 15 minutos, ¿qué cosa? No hay contenidos. Tenemos que andar nosotros tomando fotografías porque no existen los contenidos. Yo quisiera ver si alguien del Ministerio de Educación pudiese traer los contenidos de la malla curricular. Aquí que están. se está tratando, claro. Aquí están. Y yo de nuevo lo digo, licenciada, nosotros no estamos en contra de la educación sexual. Sí. Queremos educación sexual, pero no queremos una educación sexual en base a una ideología que se ha estado implementando por años en los países y que llevan precisamente a estos extremos. Imagínense, Renato, que si un niño en nuestros países desea cambiarse de sexo y el padre trata de corregirlo, lo van a penalizar quitándole. Esto es en Francia el año pasado. Permítame. Mírelo. Esto es en el estado de Washington, este mes de febrero. Muéstrame en la pantalla. Entonces, ¿qué dice esto? Bien, a los padres que se opongan al cambio de sexo de sus hijos, se les va a quitar la patria potestad. Entonces, yo sé que ustedes pueden decir, no, en Honduras no va a pasar eso. De nuevo, no sé qué planeta viven. O sea, estamos viendo que hay una avalancha contra la familia, contra la niñez. No estamos en contra de la educación sexual, no, en lo absoluto. Pero sí estamos en contra de incluir contenidos que van a confundir la mente de los niños. Imagínense decirle a un niño que puede tener vulva a los 5 años y a una niña que puede tener Pero pene. los contenidos, pastor, yo participé el año pasado, si me da la oportunidad, don Renato. Sí, solo voy a hacer una pausa en este momento. Voy a hacer una pausa para continuar con el debate. Lo que está mostrando el ingeniero, porque el ingeniero no es pastor. No, el pastor... No, yo escucho que los dos. Sí. ¿Es pastor también usted? También, sí. Bueno. Gerardo Aguilar es pastor también. Y Gerardo Iría, y es que son... Sí. Son homónimos, sí. Gerardo Aguilar, Gerardo Iría. Pues bien, lo que está mostrando aquí es esto que pasó en Francia. Francia le quitará la patria potestad a los padres que se nieguen al cambio de sexo de sus hijos. El Congreso francés aprobó de forma definitiva una ley para introducir un nuevo delito en el Código Penal que le otorga años de prisión y severas multas a los padres que no quieran autorizar a sus hijos a cambiar de género. Luego mostró este otro titular. Estado de Washington propone retirar la custodia a los padres que se nieguen al cambio de sexo de sus hijos. Miren, la pregunta después de haber escuchado a ambas partes es la siguiente. Abre las puertas hacia estos otros temas la ley que aprobó el Congreso Nacional de Honduras y de la que se pide sea sancionada por la presidenta de la República, Xiomara Castro, y las primeras respuestas las tendré de ustedes. Abre las puertas hacia estos otros temas que cuestiona este segmento de la población.
Sé que está Alice Cecil Flores en San Pedro Sula que quiere participar. Todavía no participa el pastor Gerardo Irías. Lo hará en el próximo segmento y desde luego los comentarios siempre de Sebastiana Leiva, oficial técnico de educación prebásica de la Secretaría de Educación, y de la defensora de derechos humanos Kate Orellana. Atentos a Frente a Frente. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Agradecemos a todas las personas que ya han compartido su comentario, su opinión a través de nuestras redes sociales. Lo invito a que lo haga a través de @Frente a Frente HN. Stephanie Sánchez comparte a través de Twitter: ninguna es necesario implementar la ley. Nuestros jóvenes y niños necesitan una educación responsable. No es cuestión de ideología o religión, es sobre responsabilidad. Alex Pineda comparte: quieren poner leyes de educación y lo peor es que no hay escuelas, tampoco institutos en buen estado. Primero reparen, construyan más centros educativos y no hay maestros, solo son huelgas. Alberto Bermúdez: la ley busca prevención, no dañar. No hay que desinformar a la población, al contrario, hay que apoyar esta ley para que se puedan prevenir muchos daños en nuestra infancia y adolescencia. Rafael Canales: bueno, el tema se fue a la ideología de género. Para mí un problema de país de primer mando. Perdemos el tiempo en países tercermundistas debatiendo eso. Hombre es hombre y mujer es mujer, se acabó y pongámonos a desparasitar los niños, a darles escuelas y comida. Mía Elizabeth comparte: la educación sexual es súper importante, sin embargo, no deben confundir educar sexualmente con la integración, no pueden confundir a los niños, deben educarlos con suma responsabilidad, con los valores morales, cívicos y religiosos. Magda Flores: es de carácter imperativo socializarla con los padres de familia, de esa forma se evitará el hermetismo y que no se confunda con que es una educación para determinado grupo. Se debe trabajar desde la raíz, arrancando con una evolución en la educación hondureña. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Bueno, el puntito aquí, el puntito del debate ahora, ya voy con usted, Pastor Irías, es preguntarle a Sebastiana, a Kate, Ceci le está esperando en San Pedro Sula, si comparten o no el criterio expresado por Cecil Flores, por Gerardo Aguilar, que esta ley que ya está en manos de la presidenta Castro para sanción abre las puertas hacia estos temas que ellos cuestionan y que critican. Por favor, tú pediste la palabra. Ya, vamos a reducir el tiempo de respuesta para dinamizar el asunto. Sí, yo solo, quiero aclararte que en realidad eso es desinformación, porque ideología o a lo que se refieren con ideología, que sí entiendo por dónde va, pero realmente hablar de sexo y género es diferente, no cabe dentro de lo que sería la ideología, porque sexo es el término referido para hablar de los genitales de las personas. Entonces, como usted lo decía, tiene pene, y que ha existido siempre. Exacto. Y el género es la construcción por social. Miles de años. Y cuando se decía de nuevas masculinidades no se está refiriendo a que vamos a transformar el concepto de masculinidad, sino que se está refiriendo al hecho de que, por ejemplo, ya no existe esta diferenciación de que si es un hombre, entonces los hombres están capacitados para este tipo de trabajos y las mujeres para esto. Sabemos que, claro, hay cuestiones que se pueden debatir acá, pero tampoco es el asunto, que nos diferencian, ¿no? Corporalidades, etcétera. Pero realmente los términos sexo y género son más en cuestiones de aspectos sociales. Género, para referirse, por ejemplo, ¿cómo lo puedo especificar? Por ejemplo, el sexo es muy tomado en términos médicos. Y también yo sé que, no sé si les resuena este término, pero no sé si han escuchado hablar de las personas intersexuales. No son personas que eligen, por ejemplo, nacer así, pero sí existe, por ejemplo, niñas con pene. Existen las personas intersexuales, claro que no se evidencia porque se realizan lo que son las cirugías. Biológicamente sucedió eso, no socialmente. No, biológicamente, pero entonces tenemos que tener de acuerdo estos conceptos porque sexo es para diferenciar eso, genitales.
Género son todas estas construcciones que a veces se aborda desde la temática de que una niña debe actuar así, debe usar color rojo, que ese es estigma. Y que género es algo nuevo. O sea, de hecho es una construcción. Hace 40 años yo aprendí en la escuela que había el género de los animales, género animal, el género humano, el género de la fauna y la flora. Pero es que depende mucho de dónde lo abordes. Depende mucho de dónde lo abordes, porque género ahora no es el lo género mismo. es lo que yo sienta, lo pero que una las cuestión de personas sentimientos. LGBTI no están involucradas en la ley integral. De hecho, no estamos hablando de eso. Fueron las con quien socializaron. Es una de las... Pero también hay madres, hay padres de familia en esas organizaciones. Con todo el y de derecho. hecho, si la temática es involucremos a padres y madres de familia, está súper perfecto. De hecho, la ley especifica la educación. Y falta la reglamentación. Exacto. Claro, Ustedes pueden ser parte de eso. No necesariamente es la lucha. Y exigimos ser parte de esto. Entonces, porque la ¿por qué no negar la ley? Nos pide. ¿Por qué negar la ley? Perdón, ¿por qué no aprobarla? Aprobemos esa ley. Porque comenzó mal desde el principio. Pero se puede corregir ahora, sin entonces. discutirla, la aprobaron sin conocer los contenidos. Solo permítanme a quienes están por las plataformas, tengamos más cuidado, por favor, Carlos, para que no se distraiga la gente cuando están interviniendo aquí. Pastor, solo permítame unos segunditos. Claro. Ya voy con usted. Ya voy con usted. Cecil tiene unos 2 minutos porque ya ratitos usted nos está pidiendo la palabra. Sí, 2 minutos. Solo quiero recalcar que estamos hablando de género porque ya dijimos, se abren las puertas. Ustedes habrán visto en las redes sociales que la Secretaría de Cultura en el Museo de Hondutel tenía una hoja de registro de visitas donde los niños que llegaban en excursiones con las escuelas tenían que poner su nombre y apellido y se les preguntaba. Había una columna que dice género, identidad sexual, mujer, hombre, no binario y otros, edad. Abajo hay un resumen que dice edad 6 a 11 años, hombre, mujer, no binario, otros. Entonces, estamos colocando este vocablo, estamos adoctrinando de esta manera a los niños. El pastor Aguilar le puede enseñar, licenciado, esa hoja. Y aunque esto no es de la Secretaría de Educación, es parte del gobierno, es parte del Poder Ejecutivo. Y lo segundo que voy a mencionar, la ley de educación sexual, por ejemplo, habla del respeto del derecho a la privacidad. Es un principio contenido en el artículo 76 de la Constitución de la República, en el 17 de la Convención sobre los derechos de... Y la Secretaría de Educación en marzo anunció que iba a aplicar unas pruebas a 4º, 6º y 9º grado de español y matemáticas el 26, 27 y 28 de marzo. La sorpresa es cuando llegan a las escuelas, los aplicadores de las pruebas es que llevaban unas preguntas de índole sexual. Le preguntaban a los niños, usted ha tenido, a los niños de 6º grado, que estamos hablando 11, 12 años, les hacía preguntas, ¿usted ha tenido relaciones sexuales? Si su respuesta fue sí, ¿a qué edad? No tengo relaciones sexuales, ¿por qué? Las pruebas también las tiene el pastor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que simplemente ya la ley que no está vigente, ya que dice vamos a proteger el derecho a la privacidad y sin embargo la Secretaría de Educación aplica unas pruebas sin decir que llevaban estas preguntas, atropellando, ojo, estoy hablando violentando el derecho a la intimidad porque es un principio constitucional, violentando también la patria potestad porque esas preguntas no se pueden hacer a los niños. Mario, tenga cuidado ahí, Mario, por favor, porque su voz se está escuchando y entonces se distrae aquí a los que intervienen en el set y acá en el panel. Ya Mario escuchó. Termine, por favor, Cecil, así, brevemente. Lo que yo quiero decir es que simplemente no se les cree. ¿Por qué tenemos que hablar del género? ¿Por qué se dice, por un lado, vamos a respetar el derecho a la privacidad cuando en la práctica no está ocurriendo? Usted puede leer las pruebas que ahí tiene el pastor Aguilar, que se aplicaron a niños de 6º grado, 9º grado, que dicen, bueno, a los niños a 11, 10 años están teniendo relaciones sexuales, pero vamos a algo, esto que simplemente es un atropello, se está violentando un derecho constitucional. La pregunta necesita respuesta también de usted brevemente. ¿Abre las puertas esta ley hacia lo que ellos afirman? Porque aquí estamos hablando de educar para prevenir embarazos. O sea, no la abre. ¿Por qué es a eso? Yo más que veo como cortinas de humo, fíjese. ¿Por qué esconder la realidad? Hay un grupo que dice, con mis niños, con mis hijos no te metas, y con los míos sí, pero que se metan con los tuyos, pero no con los míos. Pareciera que actuáramos como con doble moral, así lo veo.
Y créame que me molesta, me indigna, porque solo estamos defendiendo una cosa, esto y esto. Y a mí me encantaría, como dijeron los pastores acá, que ellos formen parte también de estas utopías, porque socializar leyes es una utopía, creo yo. Así se ha manejado un montón de leyes, que Honduras es un país rico en leyes y creo que la mayoría ni las conocemos. Pero no, porque lo que queremos acá, yo como psicopedagoga, como representante de la educación prebásica hondureña, yo lo que quiero es que en Honduras exista una ley que garantice la prevención de embarazos. Mire, según las cifras del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, para agosto del 2022, 38.217 fueron partos de adolescentes. ¿Y sabe de niñas cuántas fueron? 1.220 niñas en edad de 8 a 11 años. 8 a 11 años. Ese es el tema que a nosotros nos atañe de estar acá. Prevención, para la prevención, que el niño se eduque para prevenir embarazos. Y que conste, ahorita estamos siendo bien clasistas, solo protegiendo niñas. Ajá, ¿y de qué aquellos niños? ¿De qué los varoncitos? Porque también, ¿qué pasaría si le dicen a don Renato, su niño de 11 años sacó embarazada a una niña? Su niño de 11 años va a ser papá, don Renato. Yo creo que para usted sería un golpe duro ese. Claro. Pero ahorita estamos hablando con las niñas, porque son las que, por el tema de la desigualdad de género, porque la equidad de género, según derechos humanos, lo que se espera es que tanto femeninos como masculinos tengan los mismos derechos. Allá en preescolar yo tengo el espacio de la dramatización. Ahí nosotros simulamos una escuelita, una cocinita, perdón. Sabe que los niños, a mí me encanta que vayan y que jueguen a cargarle la muñeca a la niña, porque un día eran papás. Y eso es mejorar la masculinidad. No, porque yo soy varón, yo no cocino. Porque yo soy varón, vaya, páseme hasta la sal. O el machismo que en Honduras predomina. ¿Saben por quién es enseñado y transferido? Por las mujeres. Las mujeres somos las responsables de transferir conductas machistas. Y por eso que la ropa interior quede en el piso. Y que la comida solo la hagan las mujeres. Entonces eduquemos a los padres. Hay una herramienta que es la escuela para padres en todas las escuelas del Estado. Óigame, educar para padres, y eso hace años la escuela para padres existe. Tendrán control las escuelas privadas que vayan los papás. Esa reflexión debería de ser hacia adentro del Ministerio de Educación. Díganos por qué no funciona. Si la Secretaría, claro. Díganos por qué no han sido efectivos. ¿Sabe por qué? Porque al papá no le importa la educación de los hijos. Entonces, eduquemos niños, al papá. ¿sabe que los niños de padres de clase media tienen tablet, tienen teléfono, tienen computadora? ¿Y quién nos está enseñando? El internet. ¿De qué son víctimas los niños en Honduras? De la pornografía infantil. Claro. ¿Habrá alguien hablando y defendiendo de ese tema? Nadie, a nadie le importa. ¿Sabe que los países desarrollados, donde la mejor educación del mundo, en Finlandia, allá los niños menores de 13 años no deben tener teléfono? Claro. El creador del Microsoft, sí. Yo miré un documental de él, ¿sabe qué dijo? Buscaré escuelas en Estados Unidos donde mis hijos no tengan acceso al veneno que yo produzco. Y estamos de acuerdo con eso. No lo dijo así, pero sí dijo que a sus hijos no les permitía. Estoy parafraseando. Sí, pero alguna gente lo puede entender así, literalmente. Es correcto, porque nadie consume el veneno que produce. Entonces, estos niños, el momento de que yo estoy aquí frente como maestra, como psicopedagoga, es que quiero que esto no va a venir a abrir espacios negativos. Viene el proceso de una reglamentación donde se pueden deslindar todos estos temas que ustedes están debatiendo hoy. Usted dice, esa es la puerta de entrada para todo esto. Así es. Ellas dicen, no, eso es pura prevención de embarazos, esa ley. Pero habrá un reglamento. En este reglamento tendría que deslindarse todo esto. Vamos a cumplir 3 meses de que la ley se emitió. No han convocado a padres de familia, no nos escuchan, no nos dan los contenidos. Es una secretividad absoluta y eso nos pone entonces en intriga. De nuevo, vivimos en este planeta, conocemos la realidad que ha pasado en otros países. Pastor Elías. Bueno, después de escuchar tanta información, de poder escuchar a todos, creo que cada uno tiene algo de acierto, pero cada uno también podemos tener falencias en lo que decimos. Y creo que
una de las falencias que tiene la ley especialmente es, número uno, pues saca a los padres de ese derecho que le da la Constitución de elegir la educación de nuestros hijos. Número dos, creo que también dice que fue ampliamente consolidado, socializada con todos los sectores, cosa que no fue así. Porque a mí, al menos como iglesia evangélica o iglesia católica, no sé si estuvo ahí, me gustaría ver a todos los que la socializaron y que dieran la cara y dijeran, nosotros estamos de acuerdo. Eso por una parte. Y estamos seguros que también van a tener miedo algunos dar la cara, porque el día de mañana nuestros hijos, que son los que van a dirigir este país, van a ver lo que hicieron sus padres. Bueno, como pastor evangélico quiero decirle que me da pesar cómo está el país en este momento. Creo que hace años el país viene siendo arrastrado a través de la corrupción y no hay quien se preocupe por educar a los políticos para que dejen de robar, número uno. Número dos, tampoco nosotros en el país tenemos interés en que nuestros hijos sean educados conforme la palabra de Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. La educación, hablando, creo que hay, no sé si estoy equivocado, más de 60,000 maestros a nivel nacional. Estoy seguro que si les preguntan de esta ley a los 60,000 maestros, yo les aseguro que van a decir, vétenla, porque no van a estar de acuerdo la mayoría. Número dos, a los padres de familia, si se les preguntara y se hiciera un plebiscito, por ejemplo, le puedo asegurar que el 90% va a decir, vétenla. Si nos hicieran a nosotros los más de 30,000 pastores, o póngale 60,000 entre copastores y líderes, diríamos, vétenla, porque no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? En esta nación se aprueban leyes a matacaballo como la PAES, que se aprobó así rapidito, se aprobó sin decir nada. El mismo día de esta. Así rapidito lo hicieron y atentan contra la vida, porque Jeremías 1:5 dice clarito, dice que antes de que mi embrión vieran tus ojos, dice, ya él ya lo había escogido. Entonces yo creo que esto es cuestión de moral. Yo creo que nosotros como hijos de Dios y también como sociedad hondureña, los más de 10 millones de hondureños, muchas veces hemos actuado inmoralmente. Y esto ya no es cuestión de Biblia, no es cuestión de aqueo, es cuestión de moral. ¿Cómo le enseñaron a usted? ¿Cómo me enseñaron a mí en aquellos tiempos? Ahora, pero yo le quiero decir algo. Si a mí me preguntan, ¿quiere que Honduras se revolucione enseñando y consolidando la formación en educación sexual? No, yo estoy de acuerdo. Yo le digo que sí. Yo estoy de acuerdo también. Para mí que esa es una debilidad del Estado. Yo estoy muy de acuerdo, pero para explicarle bien, yo estoy de acuerdo en esa parte, pero no con lo oscuro o lo que viene atrás de eso. Yo estoy de acuerdo con lo que ella decía, con lo que la otra jovencita me gustó la manera de exponer de ella, y de hecho nosotros como iglesia, yo le decía a ella, somos reformatorios, somos manicomios, somos hospital, las iglesias son todo. Mire, ahí se restaura el homosexual, se restaura la prostituta, se restaura el borracho, se restauran matrimonios a punto de divorciar. Entonces la iglesia es una de las que más aporta a nivel nacional y mundial, y déjeme decirle, nunca hemos estado en contra que se eduque a nuestros hijos, claro que sí. Lo que pasa es que tiene que socializarse bien y ver las cosas que realmente van a afectar a nuestros niños. Entonces, si se socializara bien en este país las cosas, yo creo que debería de tener toda la venia del país, pero en este momento, si aprueba, va a ser un caos terrible en el país. Oiga bien, lo que se viene en este país es una avalancha. Yo creo que la señora presidenta debería en este momento pues reunir a todos los que le aconsejan. No sé si tiene consejeros buenos o malos, especialmente el presidente Mercelaya, no sé cómo le está aconsejando, pero en este momento yo quiero ser muy claro. Yo creo que ella debería convocar urgentemente a todos los sectores para poder socializar bien esta ley. Mario Fumero también está en comunicación con Frente a Frente. Reverendo, adelante, buenos días. Mario. Buenos días Renato, buenos días al equipo que está ahí, Aidía. Mira, aquí tenemos que plantearnos dos términos que hay que desglosar bien. ¿Qué es biología y qué es ideología? La biología es ciencia. Es como la matemática. 1 más 1 es 2. Totalmente. Pero si alguien le da el capricho de decir que 1 más 1 es 3 y se empecina en que sea 3, ¿qué podemos hacer? Entonces hay una enfrentación entre lo biológico, o sea, lo ideológico y lo científico. La biología no tiene cabida a la ideología. Total. Educar a los hijos biológicamente es un deber, primero, de los padres. Segundo, de la iglesia que tiene que orientar a los padres. Y tercero, del sistema educativo. Ahora bien, no podemos negar, y tomen nota de esto,
que hay una agenda mundial que se llama la agenda, o sea, la agenda de Davos, que nace del plan de la que llama la Agenda 2030, que es el nuevo orden mundial, que está imponiendo un cambio en donde la biología queda superditada a la ideología, que establece que cada uno tiene derecho a escoger el sexo que le dé la gana, aunque la naturaleza diga lo contrario. Y yo voy a sacar un ejemplo. España, el Partido Socialista hizo una buena política en lo económico, en lo social, durante la época de la pandemia. Sin embargo, perdió las elecciones de forma garrafal en España. ¿Por qué la perdió? Porque legalizó tanto la liberalidad sexual y la ideología del género, que en España tú puedes llegar al registro y decir, soy hombre pero me quiero registrar como mujer. No necesitas certificado médico ni tratamiento. Si no me creen, busquen en internet, en YouTube, a Roman Gallardo, que se hizo pasar por mujer siendo hombre para gozar los beneficios de la mujer. Después, en Valencia, un padre de familia denunció por todas las redes sociales cómo a su niño le estaban enseñando sexualmente excitarse y masturbarse, y a las niñas excitarse. Esto está en internet, lo pueden buscar, debido a que fueron grupos a enseñar una educación sexual que rompe con los principios de la biología, de la ética y de los principios tradicionales. Entonces, el Partido Socialista perdió las elecciones por su defensa a los antivalores. Y hay un movimiento mundial para defender los valores tradicionales de la familia. Hay un plan orquestado para reducir la población mundial. La mejor manera de hacerlo es a través de la ideología del género. Hay no 70 géneros, hay 120 géneros. Y ahora mismo en Estados Unidos de Norteamérica, como dijo alguien ahí, hay una ley para hacer que los niños desde los 4 años se les pueda tratar con hormonas y con tratamientos para cambiarle el sexo si el niño lo quiere. Y si el padre no lo permite, se lo quitan a los padres. Esto está en Washington. Hay 14 estados norteamericanos que se oponen a esta ley. Y ahorita mismo, en el estado de Florida, hay una guerra campal entre Disney World y el gobernador Dos Santos, porque Dos Santos prohibió la enseñanza del género a los niños de primaria en las escuelas públicas, y Disney World está promoviendo el Día del Orgullo Gay para los niños en su parque de atracción. Aquí hay una lucha tremenda. Y voy a terminar con esto. Sylvester Stallone, el gran artista que hizo Rocky y Balboa, él acaba de afirmar, no está dispuesto a permitir la imposición de Hollywood de que en todas las películas tiene que haber una influencia del género, en el sentido del movimiento LGTBQ. Y él dijo que no lo va a aceptar ni va a trabajar con nadie que quiera promover esta ideología. Ahora, cada cual tiene derecho al gusto que le dé la gana. La palabra ideología viene de este principio, idea lógica, pero no tiene ciencia. De manera que tú puedes creerte ser lo que tú quieras, y yo te respeto tu ideología, pero tú tienes que respetar la mía. Y no puedo permitir que una ideología atente contra la biología. O sea, que una teoría absurda de que 1 más 1 es 3 se imponga sobre la lógica de la matemática que dice que 1 más 1 es 2. Y yo creo que el problema está en definir conceptos. Definamos dos cosas. ¿Qué es biología y qué es ideología? ¿Y qué es, dentro de un esquema educativo de orientación sexual, el principio biológico y qué se sale de la biología para entrar en la ideología, que es una corriente de la filosofía que puede plantearse el mundo como a uno le dé la gana, porque al fin y al cabo los deseos sexuales
son un gusto que hay que respetarlos, pero no hay que imponerlos. Mario, yo tengo un problema aquí, usted tiene un problema aquí, cada uno de nosotros tiene un problema, el Estado de Honduras tiene un problema. El problema de esos embarazos en las menores, que solo multiplican la pobreza. Bueno, eso tiene que ver con la biología. O sea, tiene que haber leyes que protejan. Pero mi exclamación va orientada, ¿qué hacemos con ese problema? Tratarlo desde el punto de vista biológico, educar a los niños en lo que es una correcta comportamiento sexual. Por ejemplo, ya no se habla de la castidad. ¿De qué se habla ahora? De la promiscuidad. Se le reparte condón a los niños en las escuelas. ¿Qué le están transmitiendo cuando le dan un condón? ¿Qué le están transmitiendo? Promiscuidad sexual. El condón falla. Yo me acuerdo que en el año 2002, cuando vino la campaña del condón, fuimos a hablar con el ministro de Salud para que restringiera esta campaña, y ¿sabe qué nos dijo? Que estaba siendo financiada por un organismo internacional que le daba 50 millones para combatir el SIDA. Entonces, el condón no es una solución, es la educación. Ahí estoy de acuerdo con los maestros. Hay que educar a los niños sexualmente, que no los toquen. Hay que advertir los riesgos de la promiscuidad sexual. Hay que enseñarles no una teoría absurda, sino la ciencia de lo que representa una vida sexual desordenada, sea dentro de la ideología o sea fuera de la ideología. Las enfermedades de transmisión sexual y los riesgos de un comportamiento sexual fuera del orden correcto y bíblico siempre trae consecuencias. Mario, es necesario educar. Mario, hay una realidad. ¿Sí? La realidad es que la mayor parte no llegamos vírgenes al matrimonio. La realidad es que esa biología nos provoca interrumpir nuestra virginidad antes de llegar al matrimonio. Entonces, Mario. Se alimenta por la pornografía. Bueno, pero dejemos eso. Mario, ante esa posibilidad de las relaciones sexuales antes del matrimonio, por mucha prédica de abstención que haya, y que conste, yo como ella y como ustedes saben, yo soy un cristiano evangélico. Ante esa realidad irrefutable del sexo antes del matrimonio, como padre de familia, sabiendo que con la relación sexual puede haber la transmisión de un virus, un embarazo en un adolescente, la muerte. Porque yo no le presento a mi hijo con responsabilidad, hijo, para mí, abstenete. Pero, hija, si no te puedes abstener, busca un mecanismo de protección. ¿Cuál es mi responsabilidad al estar educando a un hijo o una hija en ese sentido? Si no te puedes abstener, protégete. No, para una enfermedad, para un embarazo en un adolescente. Mario, yo creo que Honduras responsablemente debe comenzar a debatir esto. Correcto. Y a tomar decisiones sobre esto. Yo estoy de acuerdo, y las iglesias tienen que comenzar a educar a los miembros en los principios de la sexualidad según los principios bíblicos, para que los niños no caigan en la pederastía, en el abuso, en el incesto, que es común aún en algunos sectores de la iglesia. Hay que educar, pero primero, ¿quién tiene la responsabilidad de educar a los niños sexualmente durante su pubertad? Los padres. Los padres. Pero si los padres no están preparados, ¿quién tiene que preparar a los padres? La iglesia. Y si la iglesia no prepara a los padres, ¿quién tiene que preparar a los niños? La escuela. Ahora, ¿bajo qué parámetro la escuela debe educar a los hijos para que no caigan, primero, en el embarazo prematuro? Segundo, en las enfermedades venéreas. ¿Cómo lo va a preparar? A través de una educación científica basada en la realidad de la biología. Correcto. Y no meter ideología donde hay biología. Excelente. Y si un muchacho o un joven tiene problemas,
hay métodos para orientarlo, hay psicoterapeutas, hay psicólogos, hay psiquiatras, pero no podemos dejar que una ideología tuerza lo científico, porque mira, aunque un muchacho, aunque un varón se sienta mujer, se vista como mujer, se opere como mujer y se muera y tenga 100 años de muerto, le sacan un pelo, un pedazo del hueso y va a decir su sexo original, aunque se haya cambiado lo que se haya cambiado. Y no podemos permitir que se invente una ideología donde un hombre se quiera cambiar el sexo para gozar de los beneficios de la mujer, como estaba ocurriendo en España. Y si no lo creen, busquen en internet a Roman Gallardo y vean sus videos, cómo se hizo mujer para gozar de los beneficios del sistema, burlándose de la ley trans aprobada en España. Yo creo que hay que tener cuidado entre la educación y la desvirtuación. Aquí, yo entiendo, sinceramente que yo entiendo los puntos que ustedes defienden, los entiendo, pero igual Honduras debe comenzar a debatir qué hacemos con esos muchachos. Educarlos. Que nacen y se van desarrollando con unas características femeninas. O esas muchachas que nacen, se van desarrollando con esas características masculinas. Y ni siquiera voy a dar la oportunidad de debatir, porque esto es otro tema. Esto es otro tema. Hay que amarlos y aceptarlos. Yo soy muy respetuoso de la orientación sexual. Muy respetuoso de la orientación sexual. Pero y creo que hay que respetarlos. Hay varones y hay niñas que vienen, los varones con esas características femeninas, hasta en la manera de hablar, las mujeres con esas características masculinas. Hay varones educados responsablemente, educados en la iglesia, que a los 15 años le dicen a la mamá, le dicen al papá, a mí me gustan los hombres. O las mujeres, a mí me gustan las mujeres. Renato. Honduras tiene que empezar a debatir responsablemente esos Renato, asuntos. y nosotros no rehuir a ellos esa orientación. y no decir eso es pecado lo que estás diciendo. Respetamos De esa hecho, orientación y esa preferencia. Sí. Yo solo quiero agregar, ¿por qué siempre nos vamos y nos desviamos del tema y yendo a la ideología de género? Nosotros también estamos de acuerdo en que no se debe utilizar esa terminología. ¿Por qué seguimos dejando de lado la realidad de los embarazos y las violencias? De eso deberíamos enfocarnos, de eso deberíamos hablar. Sí, pero es que tú estás escuchando que el argumento de la gente que se opone a esta ley es que abre las puertas para lo otro. Entonces no puede rehuir a ese debate también, porque ese es el argumento de los que se oponen a la ley. Renato, no a la educación sexual. Mira que dicen y coinciden contigo que sí necesitamos educación sexual, pero que la herramienta que aprobó el Congreso abre las puertas para otras cosas. Claro. Y solo esto quiero aportar. Mira, nosotros tuvimos una actividad en un colegio de Tegucigalpa. ¿Y sabe cuál es un problema que tenemos también? Los que enseñan a nuestros hijos. Después de que nosotros salimos de esa actividad, estaba una fiesta con el perreo ahí. Entonces, ¿qué enseñan nuestros maestros en las escuelas? Entonces, eso también debería de ser preocupante. Miren, tengo que ir a una pausa comercial. Luego continuamos aquí con Gerardo Iría, Gerardo Aguilar, Sebastiana Leiva, Kate Orellana, Cecil Flores. La tenemos olvidadita a Cecil y a Mario Fumero, que se ha incorporado, y a la exfiscal de la niñez, Nora Urbina, que está al teléfono. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Damos lectura a su opinión. Fernanda Martínez comparte: estoy totalmente de acuerdo con la enseñanza de la educación sexual. Los niños tienen que saber, no estamos en los tiempos de antes que los padres los engañaban con mentiras, aunque no querían dañar sus pensamientos. Es otro punto a favor, aunque estamos en un tiempo muy avanzado. Rodney Enamorado comparte: la ley no es mala siempre y cuando no impongan esas ideas de género. Se les recuerda que se debe promover también la familia nuclear, padre y madre. José Manuel Martínez: buen día, yo creo que la ley es buena, pero quienes se oponen es porque su fanatismo religioso no les permite ver más allá de un dogma. La educación sexual es sinónimo de un gran desarrollo, necesitamos avanzar. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales.
Redes Sociales fue presentado por la Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. No, eso es innegable. Eso es innegable. Claro. Es que ya me puso usted en alerta. Si soy inexpresivo o soy muy riguroso de la intimidad de cada quien. O hay cosas que no se pueden Sí. expresar tan fácil porque realmente son profundas. Sí. La abogada Nora Urbina, exfiscal de la niñez y la familia. Abogada Nora Urbina, le escuchamos aquí en Frente a Frente. Muchas gracias, licenciado Renato, y un saludo a todos los panelistas. Quisiera rápidamente referir algunos puntos. El primero es que la promoción, la protección y la garantía de derechos de la niñez para el Estado de Honduras no es optativo, eso es mandatorio, totalmente mandatorio. El Estado de Honduras está en la obligación de promover, garantizar y proteger los derechos de la niñez. Esa ley ahí, yo creí que hoy ese iba a ser el espacio realmente para irse artículo por artículo, pero nos hemos quedado en los considerandos. Los considerandos yéndonos un poco más a la imaginación. Pero, en realidad, pero solo permítame, y ese es un reclamo para usted. Fue invitada al programa. Sí, Usted fue invitada al programa. Usted dijo, no puedo. Entonces, no es lo que usted supone que sería el programa. Se ha ido desarrollando conforme a los temas que se han ido abordando. Además, se le invitó al programa. Adelante, abogada. Continuemos porque ya tenemos poco tiempo. Sí, licenciado Renato. Entonces, lo que yo quiero decir ahí es que los derechos de los niños están establecidos en el Código de la Niñez, están en la Convención sobre Derechos del Niño, y cuando estamos obstaculizando la garantía de los derechos para los niños, el Estado es responsable. El Estado tiene la obligación de promover leyes, promover acciones, promover programas que garanticen esos derechos. El derecho a la salud, el derecho a la vida, son derechos fuertemente afectados con un embarazo adolescente. Muchas niñas han muerto, muchas niñas han quedado con lesiones para toda la vida porque no van a un centro de salud, no van a un hospital por el mismo tema de falta de acceso. Entonces, esta ley es urgentísima. No podemos partir de un concepto de familia que el papá, la mamá van a educar. Yo sé que, y los pastores van a estar muy de acuerdo conmigo, familia es algo que ha cambiado en Honduras. Muchos padres han muerto, muchos padres han migrado, los niños están con una abuela, con una tía, con un pariente extendido, un familiar extendido. Entonces, sí tiene que haber educación sexual en las escuelas. Es mandatorio, es obligatorio. Honduras está en el Concierto de Naciones, ha ratificado la Convención sobre Derechos del Niño, y el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación son derechos que Honduras se ha comprometido y están en el Código de la Niñez, que los debemos garantizar. Y por otro lado, licenciado Renato, en el centro de esta discusión no pueden estar primando las opiniones de los adultos. Tenemos que poner en el centro al niño. Eso se llama interés superior del niño. Es al niño al que tenemos que poner. ¿Qué es lo que más conviene para el niño? Lo que más conviene es educarlo, que el niño sepa, que pueda defenderse de un abuso sexual temprano, que pueda protegerse de un embarazo adolescente. Todos queremos que los adolescentes posterguen las relaciones sexuales. Todos. Redes Sociales es presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Continuamos con más mensajes. Charlotte Contreras comparte: la ley quiere asegurar la inclusión de la educación integral para la prevención al embarazo adolescente. Esto promueve la formación integral de niños y niñas, el empoderamiento y la responsabilidad de las personas adolescentes. Sofía Torres: la educación sexual es fundamental para las adolescentes y brindarles información precisa. Más mensajes.
Rolando Bustillo, creo que esto ya es demasiado. ¿Desde cuándo acá es malo educar a los niños en cualquier tema? Al final van a crecer y desarrollar criterio propio, aún sin importar lo que le puedan enseñar en casa. El deber de los padres es estar al pendiente de ellos en todo sentido. Giret comparte, esta ley está aprobada, aunque aún no se encuentra en el diario La Gaceta, o sea que aún no está vigente. Como padres de familia se tiene el derecho y obligación moral de defender a los hijos contra este peligro y pedir que esta ley sea vetada. Cintia González, debe haber educación sexual para prevenir violencia sexual, pero en Honduras no queremos que se promueva la ideología de género. Naciones Unidas debe respetar que Honduras no quiere ideología de género. Muchas gracias por compartir sus comentarios y opiniones a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil.